Hola, soy Germán Mielenberg y en este video vamos a ver el resumen de El Camino del Hombre Superior por David Deida. Este es un libro para las personas masculinas, ya sea hombres o mujeres, y nos lleva a través de cómo convertirse en un hombre superior y cómo el masculino debe actuar y guiar a su pareja más femenina. Este resumen no lo separé por capítulos, sino más bien por las 7 ideas que más me gustaron. Así que empezamos por 1. Polaridad. La idea de polaridad sexual es que la energía masculina y la femenina se atraen y esto es lo que hace crecer una relación. Por lo general la pareja masculina va a ser un hombre, aunque a veces puede ser también la mujer. Algunos consejos que da Deida entre las relaciones masculinas y femeninas. Lo masculino crece con el desafío y lo femenino con el elogio. Si queremos que una mujer femenina mejore en algo, démosle afirmación y contención más que desafío, ya que demasiado desafío puede tomarlo como criticismo. Por ejemplo, diciéndole que amamos su cuerpo es mejor incentivo para hacer que haga ejercicio que decirle que esperamos que no gane más peso. Elogiémosla varias veces al día. Deja de esperar que tu pareja se vuelva más fácil. Básicamente lo que dice Deida es que las mujeres siempre nos ponen a pruebas, algo similar a lo que es el shit test. Ella quiere sentir que somos impenetrables tal como un hombre superior, así que nos empuja a nuestros puntos más débiles. Elijamos una mujer que nos elija. Buscar mujeres que no le interesamos solo hará que nos volvamos más necesitados. Este principio no solo se aplica cuando buscamos una relación, sino también cuando los hombres salen a conocer mujeres en bares o cualquier lugar. No debemos intentar convencerlas de que somos un buen partido. Si no lo ven por sí mismas, es en vano querer convencerlas. En lugar de eso, sigamos nuestro camino, nuestro propósito. Un hombre que se siente satisfecho con su vida será seguido por otras mujeres. Ella quiere relajarse en la dirección de su líder. Deida dice que las mujeres femeninas necesitan sentir que van con un hombre que sabe a dónde se dirige y ellas lo seguirán. No intentan ganar todo el dinero del mundo para esto, pero debemos demostrar que somos responsables con nuestra vida y que no somos un tipo que se la pasa todo el día mirando televisión. 2. Dejar de esperar que se completen las tareas. ¿Quedaron alguna vez atrapados en la trampa de que algún día empezarán a hacer las cosas que realmente quieren hacer? Esta idea tiene que ver con estar en el momento presente, disfrutar de lo que se hace en el ahora, en vez de esperar a lo que venga. Este es un tema que está relacionado también a mi libro Seducción Simplificada. A mi libro Felicidad Simplificada, creyendo que cuando logramos X seremos felices y finalmente podremos hacer lo que queremos. Si no somos felices ahora, no lo seremos después de conseguir eso que buscamos. Dejemos de pensar que será mejor o más fácil en el futuro. En todo caso, será más difícil y eso está bien. Todos hemos experimentado esto alguna vez. Seguimos esperando que las cosas vuelvan a suceder y seguimos esperando la oportunidad perfecta. Por eso nunca somos capaces de hacer estas cosas. Esperar es igual a perder el tiempo. Si no damos el primer paso hoy, nunca lo haremos. Hagamos las cosas durante una hora diaria, en aquello que realmente queremos lograr. Después de hacerlo durante un tiempo prolongado, nos daremos cuenta si es algo que queremos o si solo era una fantasía. 3. Viví como si tu padre estuviera muerto. Un hombre debe amar a su padre y a la vez liberarse de sus expectativas y críticas para ser libre. Preguntémonos cómo habríamos vivido si nunca hubiéramos tratado de complacer a nuestros padres. Seamos responsables de nuestras vidas. Está muy bien escuchar y respetar otras opiniones, pero tomemos nuestra propia decisión. Hagamos lo que es bueno para nosotros. Haciendo eso nos sentiremos más aliviados y menos influenciados a la hora de lo que verdaderamente queremos ser en el futuro. 4. Dirígete más allá de tu límite. No dejemos pasar los días como si viviéramos para siempre. No seamos vagos quedándonos en la zona de confort. Desafiar aquello que tenemos es lo que nos hace crecer. Entonces sepamos cuáles son nuestros límites e intentemos empujarlos un poco más allá. En mi libro también hablo de enfrentar nuestros miedos y de cómo eso nos hace más libres y felices porque extendemos lo que son nuestras limitaciones. Un ejemplo fácil de ir más allá de nuestros límites es cuando hacemos deporte, que exigiéndonos un poco más nos ayudará a avanzar muscularmente. A medida que nos abrimos al límite, nos ayuda a encontrar o dirigirnos a nuestro propósito más profundo. Cuando saltamos a lo desconocido, nos hace estar más atento a lo que viene después. Es vivir y experimentar la vida fuera de la zona de confort. Utilizamos el dolor y la incomodidad
como una señal para saber que estamos haciendo lo correcto. Esto también nos lleva a estar abierto al cambio. Las cosas en nuestra vida cambiarán, estemos dispuestos a movernos con el cambio. Estemos atentos a nuestro entorno, llevemos un registro de los cambios que se producen, viendo el lado positivo de los cambios. Dejemos de resistirnos al cambio y aprendamos a movernos en él. 5. No hagas algo solo para complacer a tu mujer. No hagas algo solo para complacer a tu mujer o cualquier otra persona. Esto no significa no escuchar a los demás, sino confiar en nuestra opinión y no tomar decisiones para complacer a otros. Podemos escuchar sus sugerencias, pero debemos actuar con nuestra esencia. Confiemos en nuestras decisiones. Si sale mal, encontremos una solución mejor o aprendamos de esta mala experiencia. Por otra parte, Deida dice que el 90% de los problemas emocionales de una mujer provienen de no sentirse amada. Así que, más que analizarla o intentar resolver su problema, es darle nuestro cariño y apoyo. La próxima vez que ella esté de mal humor, probemos esto. Asumamos que no se siente amada. 6. Tu propósito debe estar antes que tu relación. ¿Qué vamos a crear durante nuestra vida? ¿Qué valor vamos a aportar al mundo y que nos paguen por ello? Deida dice que sin un propósito de vida consciente, un hombre estará totalmente perdido, a la deriva y adaptándose a los acontecimientos en lugar de crearlos. Nuestro propósito es la fuente que nos hace hombres. Deja que esta fuente impulse tu vida. Todo hombre debe descubrir cuáles son sus puntos fuertes, esa cosa que pueda hacer mejor que los demás y comprometerse con eso. Si un hombre prioriza su relación por encima de su propósito, se debilita a sí mismo. Ella no quiere ser realmente la número uno. Si ella ve que está por encima de tu propósito, se apaga. Cuando pasen tiempo con su mujer, hagan que ese tiempo sea todo para ella, dándole toda su atención, y después de eso, vuelvan a su misión. Ella nos respetará por eso, y si no lo hace, entonces no es la indicada. 7. Disfruta de las críticas. Tengamos amigos que nos critiquen, no de forma insultante, sino de forma constructiva, que desafíen nuestra mediocridad y nos ayuden a mejorar. Si no nos critican por nuestra mediocridad, entonces estamos perdiendo el tiempo con ellos. Deben ser tan honestos con nuestras debilidades como con nuestros puntos fuertes. Deben contar nuestra vida tal y como la ven. Si las críticas nos preocupan, debemos aprender a no hacerlo y empezar a vivir. Otro punto relacionado puede ser el de no uses a tu familia como una excusa. Básicamente a lo que se refiere es el cliché de culpar a los padres por meternos en una carrera equivocada o por no haber logrado algo que queríamos. Ahora esto también se puede extender a decir las siguientes excusas: no tengo suficiente tiempo, dinero o motivación. Es cambiar el no puedo hacerlo por cómo puedo hacerlo. Así que conclusión, creo que es muy buen libro y se complementa muy bien con No More Mr. Nice Guy o Basta ya de ser un chico lindo. Quizás en lo que no sé si estoy muy de acuerdo es en las afirmaciones que usa, de que lo masculino es de una forma y lo femenino es de otra. En lo personal y hablando en términos generales entre hombres y mujeres, sí creo que hay diferencias de comportamientos a nivel biológico, o sea que los hombres tendemos a ser de una manera y las mujeres de otra. Lo que no sé hasta qué punto la cultura puede influir en eso. Digo, hoy en día quizás es más o menos como dice el libro. Tal vez en 70 años no sea así del todo. Digo esto porque hoy en día tenemos una visión muy diferente de la que había en los años 50. En aquel entonces quizás una visión más rígida de cómo era la mujer. Y por eso en 70 años quizás cambie completamente la visión que haya. De todas formas, tiene muchos consejos que los considero muy buenos a un nivel humano, como asumir la responsabilidad, no victimizarse, ser altruista, buscar un propósito o no quedarse en la rutina sin hacer nada para mejorar nuestro futuro. Creo que son consejos que si los aplicamos, y eso es muy importante, nos ayudan a crecer como persona. Espero que les haya gustado este video y muchas gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima.